Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Billy Alvarado. Tengo 20 años. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor me trajo nuevamente, porque fui criado en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre escuché la palabra del Señor, siempre fui instruido en los caminos del Señor, en su verdad. Pero llegó el momento en que la etapa del liceo, adolescencia, fue muy fuerte porque había muchas atracciones y como no tenía una convicción propia con el Señor, en realidad no lo conocía, sino que simplemente pues fui instruido, mas no yo lo conocía personalmente. Y me fui pues atrás con las cosas del mundo, atrás del mundo, de lo que el mundo tenía. Y recuerdo que entre tantas cosas siempre iba a la cancha a jugar, siempre me gustó el deporte. Y recuerdo que un tiempo llegaron 3 jóvenes a compartir la palabra con nosotros. Ellos eran cristianos y siempre hacíamos algo entre nosotros, pues jugábamos. A veces ellos primero nos hablaban la palabra y después jugamos, o viceversa. Y recuerdo que lo hicieron por un periodo de 3-4 meses. Y recuerdo que yo compartí con ellos y ellos me decían, oye, conoces demasiado la palabra, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no le sirves al Señor? Y yo como que no, o sea, no, todavía el Señor no me ha llamado. Eso era lo que yo decía, pero resulta que el Señor verdaderamente estaba lidiando conmigo. El Señor verdaderamente me estaba llamando a servirle, pero yo no quería prestarle atención. Pero llega el momento en que voy a la iglesia nuevamente y me encontré con lo que yo no buscaba. En realidad, yo no estaba buscando al Señor, pero el Señor vino a mí. El Señor me llamó a servirle. El Señor cambió mi vida totalmente en ese momento. El Señor le dio un giro a mi vida y verdaderamente puedo decir que lo conocí allí. Conocí pues lo que yo tanto había escuchado, de quien tanto había escuchado, lo conocí verdaderamente. Tuve el privilegio, el Señor me dio ese privilegio de conocerlo, de ver su luz y su verdad. Luego el Señor empezó a lidiar conmigo en oración, en la lectura, en la meditación. Recuerdo que empezó a lidiar fuerte del Señor conmigo y en todos lados que iba estaba allí la palabra del Señor. Recuerdo que con todo lo que hablaba era la palabra del Señor, de cómo el Señor obró en mí, de lo que el Señor me estaba dando a conocer. Y recuerdo que estaba algo en mí y yo le decía al Señor en oración que pasaba, que más
pues el Señor quería que yo hiciera, que qué más le podía ayudar al Señor. Y recuerdo que al periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, el Señor me empezó a revelar, el Señor me empezó a dar a conocer lo que Él quería conmigo. Y recuerdo que estaba allí metido en la oración, en la lectura. Todo lo que era la palabra del Señor me gustaba mucho, me gusta mucho leer. Y el Señor empezó pues a darme a conocer lo que tenía que hacer en cuanto a lo que debía hacer. Y el Señor pues empieza a lidiar conmigo, recuerdo que los hermanos me invitan a evangelizar, pues a testificar de cómo el Señor nos llamó a nosotros como jóvenes, de cómo se encendió la luz en nosotros. Recuerdo que así empezó aquello, y luego el Señor empezó a avanzar más, empezó a darme a conocer más cosas y empezó a llamarme a predicar su palabra, a dar a conocer su evangelio, y es una gran experiencia para mí porque cada día experimento algo más hermoso con el Señor, y sé que su gracia es su amor para con nosotros. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, viendo cómo el enemigo está afuera y viendo también el lidiar del Señor, mucho más con los jóvenes, sabiendo que el Señor en su palabra pues nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud, y recordando también la escritura allá en Salmos 119, donde el Señor dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. El Señor pues nos llama a que guardemos su palabra y que vengamos a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 113. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos sentando las bases en esta tarde, en esta hora, para que el Espíritu Santo pueda ministrar su palabra y darnos la porción que cada uno necesita, porque, como siempre se ha dicho en estos servicios especiales, el que habla es el Espíritu Santo, no puede ser el hombre. Porque el que conoce la condición de los corazones es Dios, el que sabe cuál es la necesidad de los corazones es Dios. Dios sabe y tiene conocimiento de todas las cosas. Lo que los hombres no explican, lo que los hombres no dicen, aún lo que los hombres no disciernen, porque a veces pasa que se hacen y se dicen cosas, pero no se discierne lo que se dice o lo que se hace o lo que se oye. Aún esas cosas las sabe el Señor. Y lo más profundo de las intenciones del corazón, Dios lo sabe. Dios sabe todas esas cosas. Lo más profundo de las intenciones del corazón. Dios conoce el deseo que está en su corazón. Dios sabe lo que usted está haciendo para obtener las respuestas de Dios, para vivir una vida cristiana. Dios lo sabe. Y también Dios sabe qué cosas le impiden a usted alcanzar la bendición.
Dios tiene la respuesta para todo. El Señor. Uno dirá, bueno, el hombre también. Si es inspirado por el Espíritu Santo, sí. Porque toda sabiduría viene de Dios. Lo que pasa es que hay la sabiduría que es de Dios y la sabiduría que es pervertida por el diablo. Nosotros queremos la sabiduría que viene de Dios, porque esa es la que nos va a ayudar. Toda sabiduría que nos lleve a Dios, que nos lleve a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios, a hacer lo que Dios dice en su palabra, esa sabiduría viene de Dios y esa es la que nosotros debemos escuchar y recibir. La sabiduría que nos lleva a la palabra, la sabiduría que nos lleva a Dios, que nos lleva a hacer la voluntad del Señor, que nos lleva a entender lo que leemos, ya sea los mensajes del hermano Branham o las Sagradas Escrituras. Porque si esa sabiduría de Dios está en usted, entonces usted entenderá la Biblia y por consiguiente entenderá los fundamentos de las palabras del hermano Branham. Escuchen muy bien esto. Si usted tiene la sabiduría de Dios, usted entenderá lo que dice las Escrituras, lo que la Escritura intenta decir, el Espíritu a través de la Biblia. ¿A qué apunta la Biblia? Porque muchos toman las citas bíblicas para justificar ciertas cosas y están lejos de la intención de Dios. Pero cuando usted toma las Sagradas Escrituras y la toma y la cree tal y como Dios le inspiró, escuchen, no es solamente decirla o repetirla, sino tomarla tal y como la inspiró el Señor Jesús, entonces eso es lo que le hará bien a usted, porque la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras es la revelación de Dios al hombre, y eso es lo que trae liberación al hombre, es lo que trae gozo, trae victoria, trae vida eterna a los hombres. Cuando Dios vivifica su palabra y la trae a cumplimiento, Él es el intérprete de su palabra y Dios da esa revelación y esa sabiduría para entender la intención de Dios. Y por eso, cuando usted entiende lo que la Escritura dice, usted entiende también que esa era la preocupación del hermano Branham. Por eso es que hay personas que cuando leen un mensaje del profeta u oyen un mensaje del profeta, muchos tropiezan porque no ven la Biblia allí, pero es porque usted no está juzgándolo por el discernimiento del Espíritu, por la sabiduría de Dios, al conocer lo que Dios quiere decir. Cuando usted entiende la intención de Dios a través del profeta, entonces usted va a encontrar una armonía perfecta en las Escrituras. Esa armonía solo se ve a través de la revelación del Espíritu que nos da ese entendimiento y nos lleva a aplicar la palabra conforme a lo que el Señor ha inspirado. Hace muchos años había por lo menos en mi ciudad, no sé si todavía estará eso por ahí, había una moda de unos cuadros tridimensionales que cuando uno se quedaba mirando el cuadro decían, hay una imagen detrás de eso. Tiene que mirarlo y concentrarse allí. Y pasaba que habían personas que se quedaban mirando y esa imagen tridimensional que estaba detrás, sí, ya lo veo, es un árbol con un perrito, pero al principio no se ve nada. Tal vez algunos recuerden ese tipo de cuadro. Así es la Biblia. Mientras usted mire la Biblia con ojos humanos, con discernimiento humano, usted solo verá letra. Cuando usted escucha o lee los mensajes del profeta, usted solo encontrará palabras de un hombre. Pero cuando usted va a lo profundo, a lo que está detrás, o sea, a lo que Dios está inspirando, ¿cuál es la intención de Dios?
entonces usted comprende a Dios. Usted entiende la voluntad de Dios y usted dice, pero eso está aquí. Pero la persona que está al lado suyo no lo ve. Pero usted sí lo ve. Porque usted está entrando más allá de lo que dice la Escritura. Me explico. La Escritura está velada para el hombre natural. Pero solo se puede ver a Dios con la revelación espiritual, que es la que nos quita el velo. Y nosotros podemos ver claramente la intención de Dios en las Escrituras. Por lo menos usted ve la Biblia y usted empieza, como el ejemplo que les acabo de dar, cuando usted empieza a leer la Biblia y usted empieza a ver en lo profundo, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, usted va a ver algo. Y ese algo es Jesús. Siempre va a ver a Jesús. Lo va a ver en el Antiguo Testamento manifestado en los profetas y lo verá en el Nuevo Testamento manifestado en carne y manifestado en los discípulos. En todo es Jesús. Jesús en Jeremías, Jesús en Elías, Jesús en David, Jesús en Moisés, Jesús en Josué, Jesús en Isaías, en Malaquías, en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Dios estaba allí, velado. Cuando uno mira la vida de ellos, cuando uno mira el testimonio de ellos, uno ve con los ojos profundos de la revelación del Espíritu Santo, uno ve a Jesús reflejado allí, oculto, hermano. Y uno dice, ese es David, ese es Salomón. Véalo con el discernimiento del Espíritu, con la revelación del Espíritu, y verá a Jesús en el Antiguo Testamento. Verá a Jesús en el Nuevo Testamento en carne, cumpliendo todas esas cosas que ya se habían manifestado en los profetas. Y ahora todo eso vaciado en su pueblo. Hoy en día su pueblo está lleno de Jesús y está llamado también a reflejar a Jesús en sus palabras y en sus hechos. Jesús debe ser la manifestación de su vida. Que cuando lo vean a usted, hombre o mujer, el hombre y la mujer cuando lo detienen su hablar, detallan su hablar, detallan su comportamiento y su testimonio. Detrás de ese velo de carne, tienen que ver a Jesús, Jesús velado en usted. Tienen que verlo en su comportamiento, en sus palabras. Tienen que verlo en la doctrina, porque Jesús no predica mentiras. Tienen que verlo, tienen que discernirlo. El Espíritu Santo todavía está hablando hoy. Eso no es que eso era antes que Jesús hablaba cuando estaba en Galilea. Hoy en día Jesús está hablando, velado en la forma del Espíritu Santo, a través de la predicación de hombres llamados por Dios y a través del testimonio de hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir una vida cristiana, hombres y mujeres llamados por Dios y que se rinden en las manos del Señor, y el Señor comienza a hacerse uno con ese hombre, esa mujer. Y cada día que pasa, escuchen, cada día que pasa ese hombre, esa mujer, se van pareciendo más a Jesús. Pero ¿cómo sucede eso, hermano? ¿Cómo ese hombre y esa mujer se van pareciendo más y más a Jesús? Porque el Señor, cuando llama, comienza una obra de instrucción y de formación. Escuchen muy bien esto. Cuando Dios llama a un hombre, no lo deja realengo, no lo deja suelto para que haga lo que él quiera o ella, no.
comienza Dios un proceso de instrucción, un proceso de enseñanza, hermano. Todos nosotros, que el Señor nos ayude y que usted pueda entender eso. Todos, sin excepción, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, estamos llamados a ser instruidos por Dios. El Espíritu Santo debe comenzar una instrucción en el creyente. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Porque el Señor, como dice la Escritura en Génesis, y el Espíritu siempre recuerda esa Escritura, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa debe ser la imagen que Él refleje. No puede ser su personalidad o mi personalidad. Cada aspecto que usted manifieste tiene que ser Jesús, ya sea hombre o mujer, no importa la condición en la cual usted viva. Debemos manifestar a Jesús, debemos dar gloria a Jesús, debemos ser instrumentos para que Jesús haga su voluntad aquí en la tierra por medio de nosotros. Escuchen muy bien esto. Pero recuerden que el hombre viene de una condición caída y sucia, contaminada, corrompida. El pecado corrompió al hombre. Entienda eso, hermano y hermana. Nadie es bueno. Nadie puede justificarse delante del Señor. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos la limpieza del Espíritu Santo. Todos necesitamos a Dios para que nos limpie, nos guíe y que podamos cada día hacer una limpieza en nuestra vida, empezar a sacar todo elemento de nuestra vida. Usted, quien me escucha en esta hora, sabe qué cosas en su vida le están estorbando a nuestro Señor Jesucristo para Él manifestarse a plenitud. Hay elementos en su personalidad, en mi personalidad, que le están impidiendo a Jesús manifestarse en usted. Hay algunos que les gusta manifestarse a sí mismos. Hay algunos que les gusta ser ellos quienes sean reconocidos, quienes puedan alabarle su manera de ser, sus modos. No. Dios no comparte, dice la Escritura, su gloria con nadie. Dios quiere manifestarse a través de usted. Pero para eso, usted debe rendirse en las manos del Señor para dejar que el Espíritu comience a moldearlo. Es una formación. Nadie, escuche usted quien el Espíritu Santo ha permitido que esté escuchando, nadie está exento de esa formación. Nadie puede venir a enseñarle a Dios. Nadie sabe más que Dios. Usted mismo no se puede perfeccionar. Usted mismo no puede hacer la obra de Dios. Usted no. Ni yo puedo hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hace el Espíritu Santo. Que el Señor le revele eso a usted. La obra del Señor, escuchen, solo la puede hacer el Espíritu Santo. No puede ser usted, ni puedo ser yo. Nada de lo que usted pueda traer le sirve a Jesús. Pero el Señor lo necesita a usted y a mí como instrumentos en las manos del Señor. Nos necesita como instrumentos. Él no necesita sus conocimientos. Él no necesita su vanidad. Él no necesita su nombre, su prestigio, su inteligencia. Dios no necesita nada de eso. Dios necesita es su corazón. Dios necesita es
cuerpo, alma y espíritu para Él moldearlo conforme a la imagen de Jesús. Esa es la imagen que debemos reflejar. Porque vuelvo a repetirlo, la obra de Dios solo la hace el Espíritu Santo. Por eso es que Dios condena las denominaciones. Por eso es que Dios condena al hombre que se denomina. Y no es lo mismo, no. Una denominación son un grupo de hombres que creen igual, contrario a la Escritura, contrariando la revelación del Espíritu y manifestando el espíritu de esa denominación. Pero un hombre o una mujer denominada pueden ser uno, y él solo interpreta la Escritura a su manera, y él solo o ella sola hace obras en las cuales cree o pretende hacer la obra de Dios, pero no lo está haciendo, porque Dios no quiere su ayuda. Dios quiere su corazón, su rendición, para Él hacer la obra por medio de usted, por medio de mí. Por eso cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, lo primero que hace es doblegar su orgullo, lijar ese orgullo que no los deja humillarse en la presencia del Señor, que cree que es coigual con Dios. No. Debemos en humildad y en sencillez de corazón humillarnos en la presencia del Señor, reconocer que de nosotros mismos no podemos hacer nada. De nosotros mismos no podemos. Yo no puedo predicar sin Dios aquí. Sería imposible. Yo no puedo hacerlo. Porque es el Espíritu el que habla. Yo no puedo hacer cualquier obra, ni ser evangelista, ni ser apóstol, ni ser pastor, ni ser maestro, ni ser profeta, sin el Espíritu. Yo no puedo manifestar ninguno de los 9 dones espirituales para darle gloria al Señor sin el Espíritu. No puedo hacer nada por Dios sin el Espíritu Santo. No es usted predicando, no es usted operando los dones, no es usted tratando de hacer la obra, es el Espíritu en usted. Y cuando es el Espíritu en usted, entonces Él hará que usted haga exactamente lo que Él lo necesita en esa posición. ¿Se dan cuenta? Él es el que conoce las posiciones, Él es el que conoce las necesidades, Él es el que sabe dónde lo necesita. Como usted que se allega a un amigo o a alguien que lo ve construyendo y lo quiere ayudar y le dice, amigo, aquí estoy, ¿en qué lo puedo ayudar? Lo veo que trabajando allí usted solo. Y la persona dice, bueno, yo necesito a alguien allí, echando arena en la carretilla y trayéndola, necesito a alguien allí. Esa es la necesidad que hay. Y la persona dice, bueno, ese soy yo, aquí estoy. Pero si la persona dice, no, yo vengo, pero es para limpiar aquí nada más. No es que lo desprecie, pero esa no es la obra que él lo necesita. Porque hay una necesidad, hermano. Si Dios le dice a usted, yo necesito esto, obedezcamos al Señor. Porque Dios es el que posiciona al hombre y a la mujer. Por eso que es tan importante que el hombre reciba el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo somos todos bautizados en un cuerpo. Y en ese cuerpo tenemos que ocupar nuestro lugar en el cuerpo. Allí es donde somos necesarios. Yo no necesito la uña para caminar ni para hablar. Yo la necesito en los dedos. Allí es donde es útil. Y así cada miembro del cuerpo en su lugar hacen una maquinaria perfecta que funciona perfectamente.
¿Se dan cuenta? Así quiere hacer Dios con nosotros. Dios quiere usarnos, pero no usted haciendo la obra. Y por eso Dios quiere limpiarlo de esa vanidad, de esa soberbia, de ese orgullo a cada uno de nosotros. Dios quiere limpiarnos de eso. Y para eso Él necesita instruirnos, hermano. Él necesita instruirnos. Y para eso el Señor empezará a hablar, porque Él habla en este tiempo. El Espíritu habla a través de sus instrumentos y Él va a comenzar a corregir, a establecer, a fundamentar. Dios va a tomar la palabra y la va a revelar al hombre. Dios va a empezar a tomar la palabra y la va a revelar a cada hombre, para que cada hombre, al escucharla, el Espíritu le va a dar testimonio que ese es su error, ese es su falla y que debe corregir eso. Que el Señor nos ayude. Fíjense del tema que el Espíritu Santo ha estado revelando en todo este tiempo, un tema importantísimo, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Hay muchos a quienes Dios ha llamado para formarlos para ser hijos, para manifestar a Jesús, pero insisten en hacer su voluntad. Quieren hacerlo a la manera de ellos. Y el Señor no va a permitir que usted, quien me escucha en esta hora, haga la obra de Dios sin Dios. No puede hacerlo, hermano. Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Hebreos, el capítulo, ya les digo, Hebreos capítulo 12 desde el versículo 5. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua. Hebreos capítulo 12 desde el versículo 5. Que el Señor pueda revelarle eso a usted en esta hora. Al nosotros aceptar al Señor, Dios comienza a tratarnos como hijos que van a recibir responsabilidades. Y cuando un padre instruye a un hijo, lo disciplina. Y si es necesario, lo corrige. Pero ¿qué pasa si usted endurece su corazón y le da la espalda a Jesús? ¿Cómo puede usted manifestar a Dios? ¿Cómo puede Dios sellar su corazón si usted endurece su corazón? No puede. ¿Cómo puede bajar Dios a un corazón endurecido? No puede, porque un corazón endurecido solo hará su propia voluntad y no va a aceptar consejo, ni ayuda, ni guianza de nadie, sino solo de Él. Y una persona que piense así es inhábil para la obra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, les dice el apóstol Pablo a los hebreos, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Le está hablando un pueblo que se ufanaba de conocer mucho, los hebreos. Y el apóstol, bajo inspiración del Espíritu, se coloca en una posición como un padre instruyendo a sus hijos y les recuerda lo que dice la Escritura. Les repito: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor,
ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Hermano, voy a repetir de nuevo. Fíjense. Si soportáis el castigo, en otra versión, para que usted lo pueda entender, dice, si soportáis la disciplina, hermano, porque Dios nos disciplina para hacer su voluntad. No es hacer su voluntad, sino la voluntad de Jesús. Como Padre, Él tiene derecho. Él tiene derecho de disciplinarnos, de castigarnos si nos portamos mal. Fíjense, si sufrís el castigo, o sea, si soportáis la disciplina, Dios se os presenta como a hijos. La versión dice, Dios os trata como a hijos. Hermano, si ustedes se dejan dirigir, yo me dejo disciplinar por Jesús, Él me va a tratar a mí como hijo. Escuchen, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Eso lo hace un padre con su hijo. Él no puede hacer eso con el hijo de otra persona. Es con su propio hijo. Porque si usted es disciplinado por Jesús, entonces el Señor lo trata como un hijo. Pero escuche, mas si estáis fuera del castigo, o sea, si se os deja sin disciplina, sin corrección, del cual todos han sido hechos participantes, recuerden, Dios nos llamó, luego sois bastardos y no hijos, hermano. Luego sois bastardos y no hijos. Fíjense la diferencia. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, por lo que es cojo, no salga fuera de camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor añada su bendición sobre la preciosa palabra perfecta de Dios. Les invito a orar en esta hora y pongámonos en las manos de Jesús para que Él nos enseñe y nos discipline conforme a su palabra. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Tú en esta hora nos quieres tratar como a hijos y no como a bastardos. Oh Señor, que en esta hora nuestros corazones sean humildes, que nuestros corazones puedan humillarse en tu presencia, para que cuando tu Espíritu nos hable y nos pida corregir cosas, arreglar cosas, enmendar cosas,
nosotros podamos ser humildes delante de tu presencia para reconocer nuestros errores y obedecer tu palabra. Gracias te damos en esta hora, porque tú eres un Padre amantísimo que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que en esta hora tú nos hables a todos, que tú prepares los terrenos de hombres, mujeres, ministros, laicos, de toda edad, para que cuando tú nos hables, nosotros recibamos tu palabra y podamos ser instruidos y corregidos por tu Espíritu. Pongo este servicio en tus manos para que tú nos hables a todos. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Que tu Espíritu pueda libertar y pueda ministrar, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Continuamos con el tema. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Y el Espíritu en esta hora nos está diciendo que Él ha llamado a algunos para ser disciplinados, para Él tratarlos como a hijos, para saber que van a obedecer. Recuerden que el concepto de lo que es un hijo, hablando en lo que significa, cualquiera dice, bueno, que es engendrado, sí. Pero un hijo también tipifica a alguien que obedece a su padre. Y el Señor quiere confiar en usted y quiere confiar en mí. Pero para que pueda el Señor Jesús confiar en usted y confiar en mí, debemos recibir la corrección, la instrucción, la amonestación del Espíritu. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y abrir nuestros corazones al Espíritu Santo para que Él nos revele su palabra. Renunciar a esas ideas que lo hacen a usted, hermanos y hermanas que me escuchan, que lo hace a usted darle la espalda a Jesús y no obedecer, siendo que usted está llamado a obedecer como un hijo. Eso es muy triste cuando un padre no le tiene confianza a su hijo, hermano. Él es mi hijo, pero yo lo conozco. Yo conozco sus mañas. Yo le he intentado enseñar, lo he intentado instruir, pero él no quiere, él no se deja. Y ya yo no puedo confiar en él. Fíjense que el Señor los llama bastardos, hermano. Alguien que no es reconocido como hijo. Un bastardo no es reconocido como hijo, hermano. Él no es mi hijo porque él no me obedece, porque él no me cree, porque él no da gloria a mi nombre. Yo quiero que él me obedezca, pero él no me quiere obedecer, probando que él no quiere ser mi hijo, hermano. Un hijo es sinónimo de obediencia. Que el Señor pueda marcar estas palabras en su corazón. Un hijo es sinónimo de obediencia. No limite eso solamente a que es nacido de él y que tiene los genes de su padre o de su madre, no. Un hijo obedece. Un hijo está llamado a obedecer a sus padres. Un hijo le debe sujeción a sus padres. Ellos son los llamados a instruirlos en la verdad. Hablando como creyentes, en la sociedad los instruyen para que sean hombres y mujeres de bien. Y cada cultura enseña a sus niños los valores a los cuales a su vez les enseñaron. Por eso cuando usted va a diferentes países, usted ve lo que nosotros llamamos idiosincrasia, la manera de ser de los habitantes de un país.
Usted ve que pueden pasar 50 y 60 años y los que viven en cierto lugar se comportan igual todo el tiempo. No dirá, pero yo entiendo hace 50 años, pero ¿por qué ahorita se siguen comportando así, de esa manera? ¿Qué tiene ese país? ¿Qué tiene esa región, esa ciudad? Porque hay hasta diferencias de ciudad en ciudad. ¿Por qué se comportan de esa manera? Tiene que ver con la instrucción que reciben. Y los hijos la reciben y la obedecen y ellos manifiestan la instrucción que reciben. Yo diría, me atrevería a utilizar esta expresión. Es tan completa la instrucción que un niño recibe. Un niño es neutro en cuanto a conocimiento y en cuanto a lo que él pudiera creer. Va a recibir la instrucción directa y la instrucción indirecta. Hermano, ¿a qué se refiere usted con eso? La instrucción directa es lo que yo le enseño directamente como mandamiento. Y la indirecta es lo que yo le enseño con mi comportamiento a ese niño. Porque él también va a ver eso. Hermano, él también va a ver eso. Él va a ver también cómo usted se comporta. Eso se dijo en un programa, en una predicación especial anterior. Si usted, dama, le dice a su hija, no sea promiscua, no ande mostrando sus carnes a los hombres, exhibiéndose, y usted lo hace, eso lo va a ver su hija. Pero ¿por qué tú lo haces? Usted puede alegarle muchas cosas, pero esa instrucción indirecta va al corazón de ella. Yo no le enseñé eso, pero diste el ejemplo para que ella siguiera ese paso. Hermano, fíjense lo que significa la influencia de un padre y de una madre. Los hijos normalmente reciben lo bueno y lo malo de los padres. ¿Sabía usted eso? Las mañas que pudieran tener ciertos padres, normalmente el hijo, como es su ejemplo, ellos reciben la influencia del comportamiento de ellos, aparte de la instrucción que ellos pudieran recibir. Por eso, recuerde usted quien me escucha en esta hora, nosotros ejercemos influencia sobre los que nos rodean. Nosotros podemos dar una instrucción directa, pero también damos una instrucción indirecta. Usted, dama, que se comporta de una manera santa, hay alguien que la está observando y va a querer hacer lo mismo que usted. Hermano, usted que se comporta rectamente y su comportamiento es conforme a la palabra, hay alguien que lo está observando y va a querer hacer lo mismo que usted. ¿Se dan cuenta? Si usted es un mentiroso y usted ejerce influencia sobre alguien, esa persona va a procurar también decir mentiras. Hermano, porque aunque no le enseñaron a decir mentiras, él vio que usted decía mentiras y si dice, y si él lo hizo, yo también lo hago. ¿Se dan cuenta? En los países es así. Se enseña la enseñanza directa y la enseñanza indirecta. Todos están susceptibles a una enseñanza, a una influencia, tanto directa como indirecta. No crea que usted es así porque usted mismo se formó, no. Algo o alguien ejerció influencia sobre usted que lo hace comportarse de la manera que hoy usted se comporta. Y tal vez esa manera no le agrada a Jesús. Y el Señor, el cual es rico en misericordia, Él lo llama a usted. Él me llama a mí. Y ahora, Él quiere instruirnos. Él quiere perdonarnos. Él quiere
transformarnos. Y repito, quiere instruirnos. Él quiere perdonarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere transformarnos y quiere instruirnos. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que reflejemos a Jesús. Cuando usted es perdonado, el Señor nos enseña cómo hacerlo correctamente. Un arrepentimiento de corazón sin justificar el pecado. Y comienza el Señor a martillar nuestras conciencias, hermano. Comienza el Señor a martillar su conciencia. Usted que me escucha. Comienza el Señor a decir, tú sabes que eso es malo. A la dama comienza el Señor a decirle, tú sabes que eso es malo, que yo no me agrado de eso. Arrepiéntete y ríndelo. Y comienza el Espíritu a instruirnos y a llevarnos a una condición como acabamos de leer. Fíjense, para que recibamos su santificación. ¿Se dan cuenta? Porque cuando comienza el Señor es para que lo reflejemos a Él. Así no es. En esa instrucción que tú recibiste, directa o indirecta, buscabas moldearte como el mundo. Una fuente poderosa de influencia en la televisión. Y hoy en día, las redes. Hay tantas cosas que se promocionan, las películas que se enseñan como ejemplos y muchos que lo ven quieren imitar a los que ven y oyen. Y si no hay un contrapeso a eso, si no hay una instrucción de los padres a esos niños, ellos van a terminar comportándose como las personas que ven en la televisión, como las personas que ven en los cines, como las personas que ven en las redes. Hermano, ellos deben ser formados para que, si usted como padre cristiano debe estar pendiente de las cosas que ve y que oye su hijo, porque su responsabilidad es guiarlo a la palabra. Hay influencias que los quieren llevar a que se comporten como el mundo, a que sean amigos del mundo. Si tú quieres ser popular, si quieres que te aceptemos en nuestro grupo, tú tienes que hacer esto. Y esas son influencias. Y terminan las personas comportándose de esa manera. Personas que manifiestan costumbres, ideas y modas del mundo. Y los padres dicen, pero es que yo no les enseñé eso. Pero alguien, usted no vigiló, ejerció una influencia sobre él o sobre ella. Y la convenció y ahora él manifiesta eso. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y vemos, el Señor se revela en nuestra vida y vemos, nos habla nuestra conciencia y nos dice lo malo que hemos hecho, entonces nosotros nos arrepentimos, el Señor nos guía hacia el bautismo en agua como un símbolo, como una limpieza y comienza el Señor a instruirnos, porque Él quiere tratarnos como hijos, hermano. Él quiere tratarnos como a hijos. Dios nos va a tratar como a hijos, va a comenzar a decirnos la verdad. Aquí no cabe hijos malcriados que hacen su propia voluntad. Eso no se parece a la naturaleza de Cristo. El Señor dijo, yo y mi Padre una cosa somos, hermano. ¿Y cómo puede ser usted cristiano o cristiana si usted no busca parecerse a Jesús? Debemos parecernos, debemos ser igual a Jesús. Su carácter rebelde, su carácter soberbio,
no se parece a Jesús y el Señor se lo va a decir a usted. Ese carácter no es mi carácter. Debes rendirlo para que yo entonces te trate como a hijo, como a hija. Hermano, usted dirá en esta hora, tal vez, Dios me ama como yo soy. Por supuesto, y por cuanto te ama, te va a decir la verdad. Porque si sigues ese rumbo, manifestando el mundo, Dios no te va a tratar como a hijo. Y solo los que reciben el bautismo del Espíritu Santo, Dios los trata como a hijos. Hermano, no se justifique que en su mente usted pudiera decir, yo soy predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, probemos con nuestra obediencia que nosotros somos predestinados para vida. Hermano, probemos eso. Probemos que nosotros amamos a Jesús. Porque la predestinación tiene un fruto, tiene una manifestación. Usted pudiera decir, yo soy de Dios, pero veo el fruto distinto. Veo el fruto distinto y muere dando ese fruto. Yo no puedo decir que ese fruto o ese árbol era de Dios, porque estaba dando otro fruto. Porque cada árbol, cada simiente da conforme a su género. Si usted manifiesta soberbia, orgullo, su propia personalidad, eso es lo que usted va a dar, hermano. Recuerden que la simiente es la palabra y esa es la que se debe reproducir en nuestros corazones. El fruto de la palabra. Y la palabra debe ser recibida y sembrada en nuestros corazones. Debe ser sembrada y somos nosotros los que la sembramos. Pero si nosotros no queremos ser corregidos por el Espíritu Santo, entonces es su propia simiente la que usted está manifestando. Su carácter, sus modos. ¿Se dan cuenta? Usted quiere manifestar su naturaleza o la naturaleza de Dios. ¿Quiere usted manifestar a Jesús y dar el fruto de Dios o dar el fruto de su propia personalidad? Por eso, si usted dice, yo quiero dar el fruto de Jesús, entonces Dios va a tomar su palabra, hermano, y va a comenzar a disciplinarlo. Él le va a decir la verdad, hermano y hermana. Él no quiere que usted crezca maleada. Hermanos que fueron instruidos en las denominaciones. Si usted ha tenido el gran honor y privilegio de recibir la revelación de Dios y ha abierto su corazón a la verdad y la ha visto y la ha creído, ese apenas es el primer paso. Ahora comienza la disciplina de Dios, porque usted no está llamado a manifestar la simiente denominacional, sino la simiente de Dios que ha sido sembrada en su corazón, que usted dice, este mensaje es la verdad. Pero ahora Dios quiere desarraigar y va a empezar a disciplinarlo como a hijo. Él quiere tratarlo a usted como a hijo. Él quiere tener confianza en usted y en mí. Hermano, todo es en base a la confianza. Dios quiere tener confianza en usted. Porque si nosotros vamos a dar el fruto de Dios, debemos desechar
toda perversión y contaminación de esa visión de Dios. No puede ser una visión denominacional y visión humana o visión del Espíritu, no. Debemos manifestar a Dios y examinarnos a nosotros mismos. Debemos hacer como dijo el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice la Escritura en el Salmo 119. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esas palabras de David demostraban que él quería ser un hijo, que Dios le tuviera confianza, porque él sabía que esas cositas, aún lo inconsciente, pudieran manifestarse. Esas cosas que usted no dice, pero que no ha rendido, que están en su conciencia. Fíjense, como dice esta escritura, hermano, esto es primera de Juan 3. Esta es una escritura muy conocida por todos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hermano, esa es la exhortación que el Espíritu nos hace a todos. Que no amemos, o sea, no obedezcamos solo de palabra ni de lengua. Yo creo que Dios envió un profeta para este tiempo. Yo creo la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Suena muy bien. Pero cuando viene el Padre a disciplinarnos, a corregirnos, a instruirnos, ¿cuál es nuestra actitud? Porque si usted dice que cree el mensaje, Dios va a tomar su palabra y lo va a corregir, y me va a corregir conforme a la palabra. Y nuestra actitud demostrará si queremos que seamos tratados como hijos. O sea, que el Señor pueda tener confianza en usted y en mí para derramar su Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Dios quiere ver si somos dignos, si hay fe en nuestros corazones. Porque si hay incredulidad, no va a bajar el Espíritu al corazón. Porque la incredulidad aleja al Espíritu. Es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. El que es incrédulo, sin fe, sin revelación, usted no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no va a saber lo que le agrada a Jesús. No va a saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Se dan cuenta? El Espíritu los va a instruir para que hagamos su voluntad. Fíjense, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Fíjense el llamado del Espíritu Santo a cada corazón. Usted que dice que ama a Jesús y que se identifica con toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que cree todo lo que dijo el hermano Branham. Dios va a tomar su palabra y va a actuar en base a eso. Y va a comenzar a instruirlo para que usted empiece a dejar las cosas que le desagradan a Dios. No vaya a pelear con Dios. No vaya a cuestionar a Dios. Si el Señor le dice que deje algo, Él le va a explicar y le va a decir por qué. No lo haga de mala gana. Hágalo con amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende,
Mayor es Dios que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿qué significa esta escritura? Si nuestra conciencia nos acusa, hermano, medítelo mientras toma un poquito de agua. Si la conciencia nos acusa, si usted que quiere ser un hijo, manifestar y recibir el bautismo del Espíritu Santo, Dios comienza a instruirnos y Él va a trabajar en base a la conciencia. Hermano, esa es una de las vías poderosas que el Espíritu va a empezar a utilizar, ese canal. Él va a empezar a recordarnos cosas que no hemos arreglado, cosas que no hemos pedido perdón, cosas que hemos hecho mal. Y el canal de la conciencia va directo al corazón. Y nos va a recordar eso que usted sabe que debe corregir. Por eso la Escritura dice, mayor es Dios y Él sabe por qué. ¿Se dan cuenta? Porque si su corazón se siente así, no puede tener confianza en Dios. Que el Señor pueda revelarle eso a usted en esta hora. Si su conciencia le dice que usted habló mal de un hermano, de una hermana, si su conciencia le dice que usted ha desechado la palabra, que usted no cree algunas cosas de la palabra, que usted se ha portado mal con su mamá, con su papá, con su esposa, que los hijos han desobedecido a los padres, usted que va hacia la verdad, eso es lo que dice la Escritura, entonces la verdad, la instrucción de la palabra va a empezar porque la palabra es viva y eficaz. ¿Se dan cuenta? Esa es una labor del ministerio quíntuple. Da la palabra para que el Espíritu tome la palabra y comienza a vivificarse en el corazón del hombre y la mujer. Y comienza a recordar cosas. Comienza a recordar cosas. Allí no hay manera que usted pueda esconderse, porque es su conciencia. Si su conciencia lo acusa y le dice algo, es porque hay algo que impide que el Señor pueda hacer una obra más profunda. Y mientras eso no sea corregido, habrá duda en su corazón. Hermano, habrá duda en su corazón. Usted pudiera decir que no, pero Dios sabe todas las cosas. Lo acabamos de leer. Pero si usted, como dice la Escritura, ama a Dios de palabra y de hecho, como dice aquí, de hecho y en verdad, o sea, obedece, amor es obediencia, entonces, como dice el versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, si ya hemos confesado, si ya hemos arreglado, si ya hemos pedido perdón, o si ya hemos, escuchen bien, si ya hemos rendido ese carácter que usted sabe que a Dios no le agrada, esas actitudes que usted sabe que al Señor no le agrada y que ha impedido que usted crezca espiritualmente, cuando usted lo reconoce y
en el altar usted le pide al Señor, Señor, perdóname. Señor, yo no quiero ser así. Quita ese mal carácter, quita esto, quita este amor por el mundo. Cuando usted delante del Señor reconoce eso y usted en sinceridad de corazón, en humildad, en mansedumbre, confiesa y se arrepiente y se aparta, entonces Dios ve eso y Dios empezará a obrar porque usted se está dejando instruir por el Señor. Y cuando usted confiesa eso al Señor, entonces usted está en el periodo, en el proceso en que el Señor ya empezó a hacer la obra. Porque Él no puede hacer la obra hasta que usted y yo no lo reconozcamos y rindamos eso en el altar. Cuando eso sucede, nuestro corazón no nos va a reprender porque estamos haciendo lo correcto. Estamos obedeciendo a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos dice las cosas porque nos ama, porque Él quiere que lo manifestemos a Él, que hagamos su voluntad. Y si nosotros hacemos su voluntad, entonces la conciencia no nos acusa porque estamos arreglando y podemos tener confianza en Dios. Y allí, fíjese el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, el Espíritu Santo, hermano, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se dan cuenta? Esa cosita en su corazón, que está en su conciencia, o esas cositas, solo Dios lo sabe, que están en su conciencia, que el Espíritu le ha dicho, arregla eso, confiesa eso. Esas cositas le están impidiendo a usted que llegue al altar con confianza, porque sabe que es culpable. Porque esa escritura, nuestro corazón nos reprendiere, nos acusa, hermano. Pero si nosotros nos arrepentimos y hacemos lo que Dios nos pide, arreglamos, confesamos y rendimos en el altar, comienza el Señor a instruirnos y a empezar a hacer la obra. Tiene que haber una acción de usted y de mí para que Dios pueda obrar en medio de nuestros corazones. Tenemos que invitarlo, tenemos que pedirle, tenemos que decir, instrúyenos, Señor, yo quiero obedecer. Haz tu voluntad en mí. ¿Usted se siente así? ¿Esa es su actitud delante del Señor? Usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero en su conciencia sabe que hay algo que no ha arreglado y que no le impide llegar con confianza a Jesús. Siente que necesita a otro para que ore por usted. No tiene confianza. Corrija eso, porque Dios le quiere tener confianza a usted y que usted a su vez le tenga confianza a Él. Por eso dice, una cosa somos, hermano, que seamos una sola cosa con Jesús. Uno en amor, uno en palabra, uno en verdad, uno en hechos, uno en doctrina, una fe, un bautismo, un Señor Jesús. No la fe de, o la fe de, no, sino la fe de Jesús. La revelación de Jesús al corazón y que todos podamos ser una sola cosa, una sola visión. Solo así es que Dios lo podrá hacer. Hay infinidad de hombres y mujeres, iglesias que tienen su propia visión.
Pero no habrá una unidad en Dios hasta que nos dejemos instruir por el Espíritu. Señor, perdóname, ayúdame a ser uno contigo. Porque cuando seamos uno con el Señor Jesús, seremos uno con nuestros hermanos. Con aquellos que aman a Jesús y aquellos que desean hacer la voluntad del Señor. Hágase un examen en sus corazones. Hágase un examen para que el Señor pueda hacer una limpieza en nuestras vidas. Que toda incredulidad, porque lo más profundo del corazón lo sabe el Señor. Como dice Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros corazones. Revise qué le está impidiendo a usted recibir el Espíritu Santo. ¿Será que el Señor lo ha querido instruir a usted y usted no se ha dejado? ¿Será que el Señor quiere que usted deje ciertas cosas, pero usted no quiere? Hasta que eso no sea arreglado, Dios no podrá tratarlo como a hijo o como a hija, porque usted no quiere. Pero si usted quiere, usted lo rendirá en el altar y Dios se glorificará. Dios hará una obra perfecta en usted y en mí y hará su voluntad. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Recuerden, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñará su camino. Sacará toda incredulidad de su corazón. Que así sea. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque tu Espíritu escudriña nuestros corazones y sabe lo que nosotros necesitamos. Señor, que cada uno de nosotros en sinceridad, como dice la Escritura, ve si en mí hay camino de perversidad, Señor. Examina, oh Dios, mi corazón y pruébame, oh Dios, que en mí no haya maldad ni incredulidad, para que tú puedas encontrar un corazón puro y tú puedas instruirnos y moldearnos para la gloria de tu nombre. Que toda incredulidad sea echada fuera de nuestras vidas, de hombres, mujeres, ministros que quieren hacer su propia enseñanza y su propia voluntad y no dejan al Espíritu instruir. Un llamado del Espíritu a todos para que seamos una sola cosa, una sola visión, un solo amor, una sola fe. Señor, que cualquier cosa que impida y que ha impedido que el corazón se parezca más a Jesús, sea quitado de nuestros corazones. Haz una obra perfecta en nuestras vidas, Señor, y que en esta hora, Señor, esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra instrucción del Espíritu Santo a través de sus siervos. Con un corazón humilde y humillado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor, así dice la Escritura. Porque es la actitud de un corazón que quiere hacer la voluntad del Señor. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración. Nos unimos en el altar para orar por ese derramamiento del Espíritu Santo. Y Dios está preparando y aparejando los corazones en un solo clamor y en una sola unidad delante del Señor. Y los domingos a las 9 de la mañana la predicación de la palabra junto a nuestro pastor, con nuestro pastor el hermano Osvaldo Tona,
y toda la congregación a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Benecer. Recuerden, escudriñemos nuestros corazones. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Así dice la Escritura. Si usted está buscando el Espíritu Santo, si estamos buscando el bautismo del Espíritu Santo, que no haya nada en nuestros corazones que impida que el Espíritu sea derramado, porque Él nos está instruyendo. Si usted tiene una duda, Dios le va a mostrar. Tenga confianza si su pastor es un hombre espiritual. O sea, cuando me refiero a espiritual, fue a sonar paradójico lo que voy a decir. No todo el que predica la palabra es espiritual. El hombre espiritual es el hombre que es dirigido por el Espíritu Santo. Si su pastor es espiritual, él le dará el consejo de la palabra y lo ayudará a usted a agradar a Dios, a obedecer a Dios y que usted pueda estar libre de toda condenación para que la enseñanza de Dios que lo va a llevar a recibir el Espíritu Santo y a ocupar su lugar en el cuerpo. Dios lo hará. El Espíritu lo hará. Si usted en sinceridad le pide al Señor, Él lo guiará a usted, hermano o hermana, para que todo obstáculo sea quitado y que podamos ser llamados hijos porque obedecimos a nuestro Señor Jesucristo. De un tiempo en que muchos le dieron la espalda a Jesús, pero no le dé la espalda a usted. No se burle de su Padre Celestial. No se burle de la palabra. No se burle del mensaje. No se burle de Jesús. Ámelo. Démosle la honra a nuestro Señor Jesucristo. Honrémoslos. Honremos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos da su consejo, su palabra. Tomémoslo y hagámonos uno con ese consejo. Y al hacer eso, estamos honrando a nuestro Padre. Y Él se sentirá agradado, porque el Señor dirá: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.